Era un hombre que había aceptado este mensaje con mucho ahínco y con mucho fervor. Él era un hombre bastante acomodado. Yo visité su casa en las inmediaciones de Boston, cerca a 1 hora de Boston, más o menos en Providence, Rhode Island. Y allí en un lugar que se llama Fairhaven, Massachusetts, está todavía en pie la casa de José Bates. Y fuimos a visitarla por curiosidad de ver dónde vivía este hombre, porque ahora les voy a contar su historia. Él se considera uno de los fundadores de la Iglesia Adventista, junto con Elena de White y con Jaime White, Bates y algunos otros. Fuimos a ver su casa, una casa muy bien puesta. 9 dormitorios, 5 baños, para hace 200 años atrás casi. Eso era una mansión, con vista al mar, porque este hombre había sido capitán de barco. Por muchos años había estado embarcado, pero luego fue comprando barcos y se hizo su propia flota. Y justamente el pueblo de Providence, en Rhode Island, era el centro pesquero de ballenas para todos los Estados Unidos. Y él tenía una flota pesquera. Pero luego se dio cuenta que en lugar de estar arriesgando, cazando la ballena, era más fácil el negocio y transformó su flota pesquera en flota transportadora y mandaba transporte con su flota de barcos para Europa, para América del Sur, América Central, hasta Brasil, Argentina, por todas partes. Una tremenda flota de barcos tenía este hombre. Cuando el mensaje del pronto regreso de Cristo llega a él, este hombre lo acepta, comienza a proclamarlo, y era un hombre de influencia, de dinero, de posición, un dueño de una flota de barcos, pero dice, se necesita dinero para proclamar este mensaje, y comenzó a vender sus barcos uno a uno. Y cuando se acercaba la fecha de 1844, la venida del Señor, vendió su último barco y dijo, ya no lo voy a necesitar porque el próximo año no voy a estar en negocios aquí, sino que voy a estar en el reino de los cielos. Ya no necesito más barcos. Vendió todo y toda su fortuna, que era mucha, un hombre muy rico, la entregó para la predicación del Evangelio. Finalmente, unos meses antes, decidió vender su casa. También dijo, ¿para qué tengo esta casa tan hermosa y tan costosa si se va a quemar dentro de poco? Mejor le saco el dinero que pueda ahora y lo invierto en la obra de Dios. Y cuando nosotros fuimos a visitar la casa ahí en Fairhaven, estábamos viendo las afueras de la casa, no nos atrevíamos a golpear, la casa está bien arreglada todavía, en pie, porque era una casa muy bien construida. Y salió un señor mayor y vio el grupo, porque éramos como unos 20, 30 que andábamos. Imagínense en que le anden mirando una casa unos 20, 30 personas, ¿verdad? Salió el dueño de la casa, un señor mayor, y se asomó y le dijimos, oh, perdone, no queríamos molestarle, solo estábamos viendo la casa, es muy hermosa su casa. Dice, ustedes son adventistas, ¿verdad? Le dijimos, sí. Bueno, aquí viene mucha gente a ver esta casa porque fue la casa del capitán Bates. Y le dijimos, sí. Entonces dice, esperen un momentito. Él entró a su casa y entonces salió y nos trajo un cuadro que él tenía puesto en un marco. Y ahí estaba la boleta de venta de la casa. Dice, esta casa perteneció a mi esposa, o más bien a los abuelos de ella. Los abuelos se la pasaron a los padres de ella y luego ella quedó con esta casa donde hemos vivido juntos. Mi esposa acaba de morir hace unos meses atrás, he quedado solo. Y muy amable el Señor comenzó a hablarnos y nos ha mostrado la venta de esa casa. Y allí vimos, sorprendidos, la firma de José Bates vendiendo la casa. La vendió, en aquella época esto era mucho dinero, por $1,800. Estamos hablando de 200 años atrás, eran dinero oro.
Ese fue el precio que él consiguió por la casa. Y entregó todo el dinero para la predicación del Evangelio. Quedó literalmente, después del chasco, en la ruina. Porque Cristo no vino y él se había deshecho de todas sus propiedades, de todo lo que tenía, creyendo de todo corazón este mensaje. Dios no lo desamparó, pero pasaron algunos tiempos difíciles. Nomás le cuento una cortita experiencia y ahora viene a lo que estoy hablando. La relación de esta historia con lo que vengo hablando. El capitán Bates fue el primero que publicó un libro demostrando por la palabra de Dios que el Santo Sábado nunca había sido cambiado ni abolido, que todavía estaba vigente. Y no solamente lo presentó por la palabra de Dios, sino también por la historia. Y mostró quién era que lo había cambiado y cómo se había hecho el cambio. Ese libro que se imprimió se llama El Sábado a través de la Biblia y la historia. Un libro muy interesante. Este capitán no tenía muchos recursos ya. Su casa estaba en manos de otros. Él tenía una casa mucho más sencilla ahora que alquilaba, no era propia. Vivía con su esposa. Su esposa se llamaba Prudencia. Y resulta que Bates sintió la convicción en su corazón que tenía que escribir este libro. Pero antes de eso les cuento. Para llegar a Fairhaven es una bahía, es una península en medio del mar. Tiene mar por todos los lados. Perfecto lugar para barcos y todo lo demás. Pero hay un puente que une Fairhaven con el resto de la ciudad de Providence. Así que en ese puente pues todo el mundo tenía que pasar para llegar a Fairhaven. Cierto día el capitán Bates viene regresando a su casa y en medio, arriba del puente, que todavía está ahí el puente, se encuentra con un amigo que viene en dirección contraria y él viene de regreso a su casa y el amigo le saluda arriba del puente y le dice: Capitán Bates, porque así le llamaban, capitán, ¿qué hay de nuevo? Y Bates, que venía de haber estado estudiando la Biblia con unos amigos en el estado de Nueva York, venía de un viaje largo, le dice que ¿qué hay de nuevo? Hay mucho de nuevo. Lo nuevo que he descubierto es que el sábado es el verdadero día de descanso y no el domingo, que es el día de la bestia. Así, pero a boquejarro. Arriba el puente le dice al amigo: he descubierto que el sábado es el día de reposo y no el domingo, que es el día de la bestia, que lo ha cambiado el anticristo. Así era el hombre decidido. Pues volvió a su casa y decidió investigar el asunto, llegó al fondo de esto, investigó las enciclopedias, la historia, la Biblia, pasó 2 años escribiendo y sacó su libro. 2 años después del chasco, 1846. No tenía dinero con qué publicarlo. Y pues decide ir a hablar con el amigo suyo que tenía la imprenta y le dice: si me lo publicas, te lo pago luego que lo venda. Dice: bueno, pues necesito algo para los materiales a lo menos. Pues te dejo el manuscrito y hagamos un arreglo. ¿Cuánto necesitas? Bueno, ¿qué tanto? El capitán Bates logró conseguir el dinero poquito a poco para la mitad del libro que le requería el impresor, pero le faltaban los últimos $20 y no los tenía. $20 era mucho dinero en esa época, quizás como unos 200 euros hoy en día, no mucho, una cantidad exorbitante, pero era el último pago para la mitad del depósito para la impresión del libro. Su esposa, mientras él estaba revisando un prólogo que le iba a poner al libro, su esposa entra y le dice: José, me hace falta harina, ¿me puedes ir hasta el mercado y traerme harina, por favor? ¿Cuánto necesita? Bueno, pues estoy haciendo un pan, me hace falta 1 kilo de harina. Le dice: está bien, regreso.
Ah, pues de una vez, tráeme un poco de aceite también. ¿Cuánto necesita? Bueno, pues algo. Se fue el capitán Bates y regresa con 1 kilo de harina y con una botellita de aceite. Y se la trae a su mujer. Y Prudencia lo mira y le dice, ¿qué es esto? Pues ¿no me dijiste que 1 kilo de harina y un poco de aceite? ¿Y esto has comprado 1 kilo de harina y una botellita de aceite? Cuando en nuestra casa se compraba la harina por costal y el aceite por tinajas. Y se echó a llorar, Prudencia. Se echó a llorar. ¿En dónde hemos caído? ¿Cómo puede ser que Dios, a quien tú le has servido y has predicado su verdad, nos deje en esta gran miseria? Mujer, no te preocupes, no nos ha faltado qué comer. ¿Qué no crees que Dios proveerá? Sí, eso es lo que tú siempre dices, Dios proveerá, pero mira cómo estamos. Era un hombre de fe. Prudencia también tenía fe, pero no siempre la manifestaba. El capitán Bates había gastado, en aquella época corría todavía en Estados Unidos, algunas monedas de Inglaterra, y había una moneda que le llamaban un shilling. Un shilling eran 5 centavos de dólar de aquella época, y con esos 5 centavos había ido a comprar lo que le alcanzó, 1 kilo de harina y 1 cuarto de aceite. Y fue todo lo que le alcanzó y no había más. Se levantó, su esposa llorando, trató de consolarla y no le gustaba a él ver las mujeres llorar, así que salió por la puerta y se fue a caminar. Caminando llegó al pueblo, pasó frente al correo y algo le dijo, entra, hay una carta para ti, ve a averiguar si hay algo. Se acerca al jefe de correo, era su amigo también, todo el mundo lo conocía, un hombre muy famoso en el pueblo. Y le dice, ¿hay carta para mí? Sí, creo que hay, espera. Va el jefe de correo y en aquella época no se repartía la correspondencia a domicilio, sino que uno iba a la estación de correo a recogerla. Tampoco, estamos hablando del año 1846, tampoco se pagaba con una estampilla, sino que uno podía mandar una carta y el que la recibía pagaba por recogerla. Se hacía de las dos maneras. O el que lo enviaba pagaba por el franqueo, o el destinatario lo pagaba y recibía su carta de cualquier manera. Pues le trae el jefe de correo y le entrega su carta y le dice, son 2 pennies. Eso era lo que costaba, 2 peniques. 2 pennies, una carta. El capitán Bates le dio vergüenza y le dijo, sabes, ando sin dinero, pero en verdad no lo tenía. No traje dinero, ando caminando. Guarda la carta que luego la paso a recoger. Le dice el jefe de correo, no hombre, llévala. Después me traes el dinero. No. Pero sabes, creo que en esa carta viene dinero. Ábrela. Pues ábrela tú, es tuya. No, ábrela tú, si encuentras dinero te cobra los 2 peniques y me das el resto si viene dinero ahí adentro. Pues en verdad venía dinero dentro de la carta. Leyó la carta, era de una persona que él no veía hace mucho tiempo y en la carta decía, he sentido la fuerte impresión del Espíritu Santo que usted necesita este dinero. Dios me ha dicho, envíaselo a mi siervo Bates. Entiendo que usted está en la preparación de un libro que le sirva para el libro. Y era lo que él estaba esperando. Ha cogido el dinero, se ha ido primero al impresor y le dijo, aquí están tus 20. Termina el libro, que lo necesito pronto. Y aquí viene el prólogo también, porque le había terminado el prólogo. Le dice, está todo listo, imprímelo, está pago. Luego veremos cómo te pago el resto cuando los venda. Se va antes de ir de vuelta a la casa y pasa por el almacén, la despensa. Y hace una compra, pero de esas buenas, porque traía ahora dinero. Le dice al muchacho,